primeros representantes venezolanos de lo que se llama el nuevo cine latinoamericano es Jesús Enrique Guedes. Varias razones. Jesús Enrique tiene elementos innovadores dentro de su filmografía que marcaron el, el, el documental, la entrevista. En el cine de Jesús Enrique Guedes la entrevista se introduce, en el cine documental de Jesús Enrique se introduce de una manera natural. El cine como herramienta política. Yo creo que esos años, los años 50 tardíos y los primeros años de los 60, de efervescencia de los procesos revolucionarios, entre los cuales el victorioso fue el cubano, se debe entender desde el punto de vista político intelectual o político cultural como una efervescencia de todo un continente. Y el aporte venezolano, indiscutiblemente, como filmografía, como totalidad de realización cinematográfica desde el punto de vista del documental, es el de Jesús Enrique Guedes. Esa reacción de rebeldía, que se cree que muchos creían que era porque nosotros queríamos o porque la gente quería hacer eso. No, era porque nos los imponían. Esa era una línea trazada desde los Estados Unidos de una política de exterminar, de barrer con todo movimiento popular y de revolucionario que hubiera en América Latina. La ciudad que nos ve, y que es su segundo documental, creo, y me doy cuenta que es una película en donde él trató de hacer una especie de fusión entre o sea, trató de hacer una visión de la realidad completamente metida en una forma poética que yo no he vuelto a encontrar más en el cine venezolano. O sea, el cine venezolano nunca ha intentado hacer fusiones entre cine y poesía. No es un cine poético. Bueno, sí tiene a veces lados poéticos, pero troncalmente, como es La ciudad que nos ve, una película que de punta a punta, tú por momentos te escapas de la película y entras en una especie como de atmósfera poética. Y de repente él deja en la propia película esa atmósfera poética y se sumerge en una cosa de realismo crítico muy duro. Y va brincando, va cambiando de una forma a otra, pero esa es una película esencialmente poética. Y esa ha sido una cosa que es muy rescatable en Guedes, porque el cine venezolano en general no ha sabido integrar la poesía a su trabajo. Yo estoy desempleada, tengo 7 hijos, soy padre y madre y no tengo con qué mantenerlos. No. Yo salgo todos los días por la mañana por ahí buscando trabajo en mi cuenta. Pero ahorita no hay nada. Tengo que trabajo, pero no hay trabajo. Un trabajo aquí en San Agustín, lo paró la policía y no pudimos seguirlo por el permiso. Tengo trabajo pues para mantener a los muchachos. Una pregunta que me han hecho muchas personas cuando hablan sobre este tema político y lo ven a uno sobreviviente de aquello de Cande, todos amigos que fueron muertos, como yo digo que estábamos ahí en Sabana Grande conversando, tomando cerveza y el otro día veíamos en la prensa que habían matado a aquel amigo que había desaparecido, que no lo encontrábamos. A veces nos pasaba eso, no lo encontrábamos y era que lo habían secuestrado. Era que lo habían desaparecido, que lo habían matado. Entonces, me preguntan, bueno, ¿y qué hacían ustedes? Entonces, nosotros hacíamos poesía. La obra del cine venezolano
de la cual Jesús Enrique Guedes es uno de sus protagonistas iniciales y más destacados. Comienza en la parte de la década de los 60, en que ya no hay la efusividad de los primeros años, del 60 al 63, 64, sino que más bien hay lo contrario. Las organizaciones políticas que mantuvieron la subversión están o marginalizadas hacia el campo, hacia lo rural, marginalizadas del interés de la mayoría que quería un cambio profundo después de la caída de Pérez Jiménez, ¿verdad? Y entonces el surgimiento del cine como actividad cultural es como una especie de renovación del espíritu inicial de la década, porque el cine nace con una vocación decididamente política, decididamente abierta a la realidad del país, que la primera subversión intentó resolver, que no lo logró, y que ahora solo le queda como recurso ser fijada en unas imágenes que den. De esto era que se trataba. Este es el país al cual quisimos darle frente, y este es el país que sigue existiendo. ¿Cree usted que el movimiento revolucionario, el movimiento guerrillero venezolano, ha sido derrocado? Derrocado. El movimiento guerrillero de Venezuela ha vivido un proceso propio de una realidad adversa a la utilización de esta forma de lucha en las actuales circunstancias. Nosotros no creemos que haya sido derrotado por la fuerza del imperialismo, de la clase dominante y del gobierno, solo que no ha tenido éxito en la captación de la voluntad popular de los venezolanos y en particular de las masas campesinas. Eso es lo que ha determinado que el movimiento no haya crecido como era de esperarse y como hubiera sido de positivo para el desarrollo del movimiento revolucionario en nuestro país. El gobierno y la prensa venezolana opinan que el movimiento guerrillero de este país ha sido aniquilado. ¿Qué opina usted al respecto, Jorge Rodríguez? Desde el propio inicio de la actividad guerrillera en nuestro país, el gobierno habla de su desmantelamiento. Sin embargo, a cada afirmación de este tipo por parte del ejército mercenario del propio gobierno, se suceden nuevos y más combates victoriosos de nuestros destacamentos guerrilleros. En la actualidad, la presencia de dirigentes políticos del movimiento de izquierda revolucionaria en dos frentes guerrilleros, entre ellos el secretario general del MIR, Moisés Moleiro, el secretario general de la Juventud del MIR, Julio Escalona, confirman lo vigoroso que tiende a ser el movimiento guerrillero venezolano. Las guerrillas no solo no están desmanteladas, sino que se perfilan cada vez más como una perspectiva clara para la libertad del pueblo venezolano. Una de las cosas también importantes de Guedes es que Guedes introduce en el cine documental algo que hasta el momento no se había dado. Ese aporte es la entrevista. O sea, hasta ahora el documental era mostrar toda una serie de cuestiones desde el punto de vista del realizador, pero no mostrar la otra parte desde el punto de vista de la gente que estaba desarrollando o padeciendo cualquier o determinada situación. Y Guedes empieza a utilizar ese recurso, es uno de los introductores y por eso que también uno de los pioneros, no solamente del documental, sino de técnicas en relación a cómo hacer una producción, una producción urgente, una producción donde no se tenían los recursos que hoy en día se tienen, donde el producir, el tener una posición divergente significaba la cárcel, una paliza por la policía y muchas veces la muerte. Bueno, le cuento. Resulta que cuando yo me vine a la zafra, que me dijeron que la zafra se hacía plata,
y mentiras. Esto solo se hace, es para la pura comida, no se hace para más nada. No se puede, no hay a dónde trabajar la agricultura, no hay a dónde decir uno que va a sacar cualquier cosa, no hay a dónde producir ni animales ni nada. Así es, que ni hay luz, ni hay agua, ni hay nada, pues esto es lo más abandonado que hay aquí en el estado Yaracuy. Porque los amos de hacienda, cuando tienen sus haciendas, los que no son parceleros, no le dan trabajo a la gente tampoco. Y lo que se prospera es purita caña para los centrales, no hay más nada. De modo que les digo que si hubiera a dónde trabajar, hubiera a dónde sembrar la agricultura, hubiera a dónde tener aunque fuera una vaquita, o a dónde hacer tan siquiera una casa o una cosa, que se pudiera vivir un poco más tranquilo, pero esto aquí realmente es muy abandonado del gobierno. En aquella época el venezolano era casi un hombre invisible. Parecía que existían solamente cierta gente que eran venezolanos y los demás, ¿dónde estaban? No existían. Porque el cine, de alguna manera, te hace ver a la gente, ¿verdad? Y eso trae como consecuencia que la gente se vea, se reconozca y se valorice. Entonces, yo creo que la importancia enorme que tuvo ese cine, y sobre todo en el caso Pueblo de Lata, es poner en evidencia una necesidad y un derecho a existir. Las familias vienen de zonas campesinas, de pueblos cercanos o de los barrios de la misma ciudad de Maracay. Este lugar era hasta ayer un bote de basura. Nadie pensaba que tuviera dueño o pudiera ser útil para otra cosa. Pero cuando los desempleados comenzaron a construir sus ranchos, apartando las basuras y tapando los huecos, se hicieron presentes los dueños, los gerentes. Que ahorita, mediante su capital, están presionando al gobierno para que nos saque a nosotros de aquí. Nosotros no tenemos por qué salir de aquí, porque estos terrenos eran del general Juan Vicente Gómez. Y el general Juan Vicente Gómez legó esos terrenos a unos familiares de él, los cuales no son sus legítimos dueños, ya que estos terrenos son de la nación, porque cuando Juan Vicente Gómez quería una hacienda, con solamente declararla patrimonio nacional, la tomaba como cosa suya para engrosar sus riquezas particulares. Por lo tanto, nosotros esperamos el esfuerzo mancomunado de todos ustedes para que unidos todos, una sola madre, y todos como un solo hombre y una sola familia, defendamos estos terrenos que no son de nadie, sino que pertenecen al pueblo venezolano, que por derecho le corresponde un pedazo de terreno donde construir un rancho para alojar su familia. A él le preocupaba que esa realidad siguiera así, y por supuesto quería contribuir a que hubiera un cambio, ¿no? Y pienso que como él proyectó mucho las películas fuera de ese medio que es elitista, digamos, del cine que se presenta solamente, o se presentaba sobre todo en aquella época en ciertos lugares muy cultos y tal, él lo llevó a la gente que tenía que ver la película, que tenían que verse a sí mismos. Y creo que eso fue también muy importante. No era solamente hacer la película, era el factor que la gente que estaba en la película se viera, se reconociera, y al reconocerse, al identificar sus problemas de una forma más objetiva que el puramente individual, al darse cuenta que eso era un problema que le pertenecía a toda, digamos, una sociedad, de alguna forma pues contribuyó a que hubiera una conciencia que se fuera cambiando, ¿no? Zona del Canal, población 35.000 militares norteamericanos en las 14 bases del Comando Sur. 10.000 civiles soneitas, en su mayoría empleados, bajo la autoridad de un gobernador, también presidente de la Compañía del Canal, nombrado por el presidente de los Estados Unidos. Los panameños afirman que la existencia del Comando Sur y las bases militares en la zona del Canal
distorsionan los propósitos del tratado. ¿Qué opinión tiene usted? La protección del canal es derecho y responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos, y ese es el principal objetivo de la presencia de las fuerzas militares en la zona. Nuestros objetivos aquí son los de asistir a los países de América Latina para mejorar el nivel profesional de sus fuerzas armadas. ¿Estos objetivos se han cumplido? No creo que podamos decir eso, pues es la clase de trabajo que debe continuar. No importa lo bueno que uno sea, siempre hay oportunidades para mejorar y eso es lo que hacemos. ¿Quiénes tienen en su cargo la orientación teórica y práctica de la Escuela de las Américas? It's a difficult question to answer in a short Esa es una pregunta difícil de contestar en tan poco tiempo. Además de que era un cine, o es un cine revolucionario por su propuesta estética, era un cine y es un cine revolucionario por su propuesta política. Ahí las fronteras no existían, la técnica estaba al servicio de una poética y uno como usuario, como espectador, entendía eso y eso era lo que lo llevaba a uno a ir al barrio con cierto riesgo también, pero porque ese cine tenía que ser discutido, tiene que ser discutido. Entonces, el momento histórico, político, en el cual surge el cine político de Jesús Enrique Guedes, es natural en él. Ustedes ganan 7 bolívares diarios. Ahora, trabajan demasiado. Trabajan 9 horas diarias y matándose. Manuel Taborda gana 24 bolívares, 3 veces más que ustedes. Y él trabaja menos que ustedes. Y yo, que soy el jefe aquí, que gano 10 veces más que Manuel Taborda, gano más que él y no trabajo nada. Ahora, yo siquiera hago algo, pero el gerente, el superintendente aquí, y el gerente aquí, y los gerentes allá en Washington, en Nueva York o en Ámsterdam y Londres, y las hijas de los accionistas, ¿cómo viven? Como unas guacamayas, pintadas, repintadas, con prendas de toda clase, y nunca trabajan, porque esas son las que reciben la mayor tajada de lo que se produce, y eso es lo que se llama plusvalía. Soy Ignacio, no me vayas para allá. Ayúdanos, protégeme a mi hijo. No nos abandones en tu infinita misericordia. Danos el pan, no nos abandones, San Antonio bendito. Mamá, écheme la bendición que me voy. En el caso del Iluminado, una película que siempre me había interesado y siempre creo que en una oportunidad escribí una nota y había como resaltado que era una película que había pasado un poco por debajo de la mesa, aunque tuvo, creo que, buena valoración de la crítica, pero no tanto de recepción de la audiencia en taquilla, pero una película que tiene ese compromiso político, pero siento que asumido desde una dimensión poética también. Creo que en el caso de Jesús Enrique Guedes no sé, difícil desligar esos niveles, ¿no? Y la película me interesaba porque ese personaje, el Iluminado, es como un personaje propio de la cultura venezolana, para no decir latinoamericana. Son personajes que algunas veces uno ve en la carretera, ve en las calles, y algunas veces uno se pregunta de dónde vendrá esta persona, ¿verdad? ¿Cuál ha sido su peripecia personal y social para llegar allí? Y un poco la película te narra eso, y por supuesto con elementos ahí de crítica social, el tema de esa urbanización un poco desmedida que no toma en cuenta las personas que están allí, la contradicción ciudad-campo, en fin,
Son películas que tienen una visión ideológica, una toma de partido y de alguna manera construir un relato, pero que en este caso me parece que tiene un aporte desde el punto de vista de su sensibilidad. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se paró? Es que no sé para dónde vamos. ¿Que no está viendo que ahí dice hacia allá, hacia Puerto Cabello? Sí, perdóneme, pero es que yo no sé leer. Y se va a parar por eso. En este país de ignorantes que escriben y de gente que se hace rica sin saber español. No se preocupe, Ignacio, mire, yo lo voy a enseñar a leer. La fe en Ignacio es el camino de la curación y la paz de los espíritus. Santo y filósofo. Gracias, Dios mío, gracias.